Bien, ahora sí, chicos, buenos días con todos. Con todos, chicos, nuestro tema del día de hoy es polígonos, capítulo número 4. Estamos en el curso de geometría y acá tenemos una piedra muy famosa, ¿no? Que es justamente la piedra de 12 ángulos, ¿no? Dice la piedra de 12 ángulos en el muro del Palacio de Cóncavo, cuyos ángulos exteriores se encajan exactamente con las otras piedras de su entorno, ¿no? Ahí está, ¿no? Una piedra muy conocida. Ya, sería bueno que aprendan un poquito y siempre es muy importante, ¿no? Sé que en algún momento espero no puedan llegar aquí, si es que acaso aún no han llegado, ¿no? Y puedan obviamente tener su respectiva foto, porque esta piedra que es tan famosa, famosísima. Bien, chicos, yendo al tema, ¿no? Al tema de polígonos, ¿ya? Yendo al tema de polígonos, ¿ya? Observemos acá, por favor. Polígonos, ¿no? Tenemos un polígono es una figura geométrica que tiene una determinada cantidad de lados, ¿ya? Tiene una determinada cantidad de lados, ¿sí? Eh, Podemos observar que tiene vértices, vértice A, B, C, D, E, F, ¿no? Tiene vértices, podemos observar. ¿Bien, chicos? Ahora, ¿qué más tenemos acá de los polígonos? A ver, un ratito. Dice, por la región, mira, por la región que limitan los polígonos pueden ser convexos o no convexos. Convexos es cuando todos sus ángulos son convexos, obviamente, y un ángulo es convexo cuando sus ángulos interiores, ¿no? Cuando sus ángulos interiores miden, o están comprendidos entre 0 y 180 grados. Ya, un polígono es no convexo, ¿no? Es no convexo cuando tiene por lo menos un ángulo no convexo, es decir, un ángulo mayor a 180 grados. Por ejemplo, el ángulo que está aquí es un ángulo mayor a 180 grados. Por lo tanto, el polígono será no convexo, ¿ya? Y por la medida de sus lados y ángulos interiores puede ser polígono equilátero, todos los lados iguales, polígono equiángulo, todos los ángulos interiores iguales. Y un polígono será regular cuando todos sus ángulos interiores y lados son iguales, ¿ya? Ángulo alfa, 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 lado A, lado A, lado A y así sucesivamente, ¿no? Y acá tenemos unas formulitas, ¿ya? Formulitas, chicos, que tienen que aprenderse, sí o sí. ¿Cuáles son? Veamos. Primero, estos teoremas que están acá aplican, por ejemplo, para cualquier polígono, ¿no? Convexo. Por ejemplo, acá tenemos suma de ángulos interiores, ¿no? La suma de ángulos interiores. ¿Cuánto es? 180 por n menos 2 su fórmula. ¿Qué cosa es n? N recuerda que representa el número de lados del polígono. El número de lados de un polígono es lo mismo que su número de vértices, ¿no? Suma de medidas de ángulos exteriores. Los ángulos exteriores, no importa el polígono, no importa la cantidad de lados que tenga, siempre la suma de ángulos exteriores es igual a 360 grados. ¿Ya? La medida de un ángulo interior, ¿ya? Es 180 por n menos 2, dividido entre n, ¿ya? La medida del ángulo interior es 180 por n menos 2 entre n. 180 por n menos 2 entre n. Para hallar la medida del ángulo exterior, esas dos propiedades se aplican para polígonos equiángulos, por si acaso, ¿ya? Y la de acá aplica para polígonos regulares. Polígonos equiángulos. Polígono equiángulo son aquellos polígonos, recuerda, que tienen igual sus ángulos interiores, ¿no? Y cada ángulo interior es 180 por n menos 2 sobre n, y para el ángulo exterior 360 entre n. El ángulo central se calcula con la misma fórmula, ¿ya? Ya vamos a ir viendo en los ejercicios, ¿no? Cómo es esta parte, ¿ya? A ver, un ratito. A ver, un ratito. Bien, seguimos. Seguimos. Ya vamos a la parte práctica, chicos, ¿ya? Un ratito, por favor, vamos a hacer algo. Bien, ahora sí. Tenemos esta pregunta y me dicen a mí que calcule el número de diagonales de un icoságono. Icoságono es un polígono que tiene 20 lados. Ese es un icoságono, ¿ya? Icoságono es un polígono que tiene 20 lados. Y me están pidiendo a mí que calcule las diagonales. El número total de diagonales de un polígono lo vamos a designar con la letra D.
La fórmula para hallar el número de diagonales es esta. Es n por n menos 3. Todo esto dividido entre 2. Esa es la fórmula para hallar el número de diagonales. Recuerda que esa n, ¿no?, representa el número de lados, ¿no? El número de lados. ¿Ya? Por si acaso. Número de lados. Entonces, sabemos que es un icoságono. Como es un icoságono, entonces tiene 20 lados. Entonces la formulita sería reemplazar, ¿no? En vez de n, 20. 20 por 20 menos 3 sería 17. Todo esto dividido entre 2, ¿no? 20 entre 2, 10 por 17, 170. Eso significa que en un icoságono puedo trazar 170 diagonales. ¿Ya? ¿Alguna preguntita aquí? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta sobre este punto? Ya. La pregunta número 2 dice, calcule la suma de las medidas de los ángulos internos de un octógono. Como dice aquí octógono, entonces, octógono, ¿qué significa? ¿Cuántos lados tiene, chicos? A ver. ¿Cuántos lados tiene un octógono? 8. 8 lados. Ahora, yo necesito saber la fórmula aquí, de la suma de las medidas, ¿no? De los ángulos internos. Yo necesito saber esa fórmula, y esa fórmula es la de acá. La fórmula, vamos a ponerlo de rojo ya. La fórmula es, a ver un ratito. La fórmula, una vez más explico, la fórmula sería 180, ¿no? 180 multiplicado por n menos 2. Esa es la formulita. ¿Ya? Esa es la fórmula para encontrar la suma de los ángulos internos. Tienes que aprender esa fórmula si es que acaso no lo sabes, aunque el año pasado le han enseñado eso a ustedes. Entonces, la suma de ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Pero como n es 8, sería 180 por 8 menos 2, o sea, por 6. Y si hacemos la multiplicación, vamos a obtener esa cantidad que está ahí como respuesta, ¿no? 1080 grados. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Todo bien? Ya está. Entonces vamos a limpiar la pizarrita. ¿Ya? Y nos vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Calcule la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono mostrado. Observen ese polígono y me están pidiendo que yo determine la suma de las medidas de los ángulos internos. Recordemos que la fórmula para hallar eso es 180, ¿no? Por n menos 2. A ver, chicos, si observamos esa figura, ¿cuántos lados tiene esa figura? A ver, dígame cuántos lados tiene, porque necesitamos n ahí. 8. A 8, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, o sea, sería 180 por n menos 2, por 8 menos 2, ¿no? 8 6. por 6. Y ya sabemos eso cuánto vale porque lo acabamos de ver hace un momentito, ¿sí o no? Eso es 1080. 1080 grados. Ya chicos, 1080 grados. ¿Alguna pregunta? Ya está. Seguimos. Seguimos. Pregunta número 4. Calcule X en la figura mostrada. Calcule X. Bueno, obviamente para hallar X tenemos que sumar todos los ángulos internos, ¿no? Vamos a sumar todos los ángulos internos. ¿Sí? Primero, chicos, ¿cuántos lados tiene ese polígono? Tiene 6 lados, ¿no? 6. 6 lados. Ahora, ¿cómo calculo la suma de ángulos internos? Ya sabemos la fórmula, ¿no? Pero porque acá no podemos decir que sumamos todo y lo igualamos a 360. Yo no puedo decir eso, ¿ah? Ojo. Acá lo que se hace es, primero, averigua la suma de ángulos internos. Sabemos que la fórmula es 180, ¿no? Multiplicado por n menos 2. Pero n es 6. 6 menos 2, 4. La fórmula de los dos problemas anteriores. Y 180 por 4 es 720 grados. Ya está, ahora sí. Entonces significa que si yo sumo todos los ángulos, me debe dar 720.
2x más 3x, 5x, más 5x acá, 10x, más 5x acá, 15x. O sea, 15 veces x tiene que ser igual a 720 grados. ¿Ya? Y de acá el 15 se va a dividir, 720 entre 15, pues da nada más y nada menos que 24 grados. Y esa es la respuesta. Así se calcula esto. No es que sea igual a 180 o a 700 o a 360. Primero tienes que averiguar cuántos lados tiene el polígono. Y a partir de ahí poder calcular lo que te piden. Seguimos, chicos. Ya vamos a limpiar la pizarrita y nos vamos a la pregunta número 5. Calcule X, dice. ¿Qué tenemos acá? Ángulos externos. ¿Se acuerdan cuánto era la suma de los ángulos externos en un polígono? Siempre es un valor 360. fijo, 360 grados. 360. Entonces, sumemos los ángulos exteriores. X, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, más 3x, 10x, ¿no? 10x. 10 veces x es igual a 360 grados. El 10 se va a dividir y finalmente x vale 36 grados. Ya está. Fácil, ¿sí o no? Ya está. Salimos. Seguimos. Dice acá la pregunta 6. ¿Cuál es el polígono, no? Polígono cuyo número total de diagonales es el doble de su número de lados. O sea, por datos sabemos que su número de diagonales es el doble de su número de lados. Diagonales, fórmula n por n menos 3, todo esto dividido entre 2. Esa es la fórmula del número de diagonales. Es igual a 2 veces n. Ahora tengo una ecuación, ¿sí? Tengo una ecuación en la cual yo necesito hallar n. Bien, ¿cómo voy a hacer? Voy a simplificar, pues. Acá tengo una n, con una n se va. ¿Qué me va a quedar? Bueno, voy a continuar por allá. Uy, chispas. Sigo aquí, ¿ya? Entonces me va a quedar n menos 3 Es igual a 4. es igual a, claro, este 2 se va a multiplicar al otro 2, ¿no? Sería 4. Y de acá n 7. Como dice la pregunta en qué polígono, o sea, cómo se llama ese polígono, ¿no? Y ese es un polígono, es un heptágono, ¿no? Un polígono de 7 lados. Bien, chicos, es un heptágono. Bien, muy bien, chicos. Muy bien. Seguimos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, active su micrófono nomás, ¿ah? Bien. Limpiamos para irnos a la pregunta 7. O acá nomás. Calcula el número de diagonales medias de un icoságono. Para hallar el número de diagonales medias, vamos a designarlo con dm. La fórmula es n por n menos 1 entre 2. ¿Ya? Por si acaso. Como es icoságono, n vale 20. Bueno, 20 por 20 menos 1, 19. ¿No? Todo esto entre 2. Y si hacemos la operación, pues sale justamente el numeral que está ahí, ¿no? 190. Número de diagonales medias. Limpiamos esto. Vamos al nivel 2, ¿ya? Nivel 2, mira, vamos a esta preguntita que está acá. Pregunta 10, ¿ya? Calcule X, dice ahí. Calcule X. Si los polígonos mostrados son regulares. O sea, este polígono es regular y este polígono es regular. Este es un pentágono regular y este es un hexágono regular. ¿Sí? Bien. Observa, por favor, la forma como vamos a dar solución a esta pregunta. A ver, voy a tratar de... Si es que se puede ampliar. No, mejor ahí nomás, ¿ya? Bien, a ver, vamos a... Mira, este, como es regular, significa que todos sus ángulos interiores son iguales. Este de acá le voy a llamar I5. ¿Ya? Le voy a llamar I5. Porque es el ángulo interior que corresponde al pentágono regular. A este ángulo que está acá, le voy a llamar I6. Ya más chiquito el 6, vamos a poner. Ese es el I6, que corresponde al ángulo interior del hexágono aquí, hexágono regular. Ahora, chicos, recordemos, ¿cómo se calcula la medida del ángulo interior de un polígono regular o equiángulo? La formulita, 180 por n menos 2
todo dividido entre n. Así se calcula el ángulo interior. Si así se calcula el ángulo interior, entonces, ¿cuánto vale el I5? Sería 180 por 5 menos 2. 3. Todo esto Sobre entre 5. 5. Claro. 180 entre 5 es 36. Y por 3 es 108 grados. 108 grados. Ese es el valor del I5 acá. ¿Y cuánto vale el I6? De la misma manera tenemos que encontrarlo, ¿no? El I6 sería 180 por 6 menos 2. 4 dividido entre 6. Entre 6. 180 entre 6 es 30 por 4, 120 grados. Y aquí yo hago una pregunta, ¿no? Chicos, ¿qué pasa si yo sumo este ángulo más este ángulo más este ángulo? ¿A cuánto debe ser igual? 360. 360. 360. ¿Es la vuelta completa, sí o no? Claro que sí. Ahora sí. Entonces significa que para hallar x, ¿yo qué voy a decir? Voy a plantear mi ecuación. X más el I5, que es 108, Más más el 120. I6, Es igual que a es 360. 120, ¿no? Es igual a 360. O sea, acá ven que yo no juego con los números, sino yo armo, construyo, pienso en función a lo que tengo, ¿no? Como dato, y veo qué propiedad puedo emplear. Acá puedo aplicar la propiedad, ¿no? De que la suma de los ángulos, la vuelta completa aquí es 360 grados, ¿no? Entonces, esta suma es 228, ¿sí o no? Y el 228 se va a restar al otro lado y quedaría, pues, obviamente, 132 grados. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Excelente. Bien, chicos, vamos a limpiar la pizarra para continuar. Mira, vamos a hacer la pregunta 12, ¿ya? Vamos a hacer ahí la pregunta 12. Vamos a hacer un espacio para poder hacer la resolución. ¿Ya? Esta es la pregunta 12. Bien, la pregunta 12 dice ahí, ¿cuántas diagonales? O sea, la pregunta aquí es D, ¿verdad? ¿Cuántas diagonales? D representa el número de diagonales. ¿Cuántas diagonales se podrán trazar de aquel polígono regular? Ya sabemos que es regular, ese dato es muy importante, ¿ah? Cuyo ángulo interior, o sea, el ángulo interior, ¿no? Vamos a poner ahí, ¿no? Ese es dato, ¿no? O sea, por dato, ¿qué sabemos? Por dato. Entonces, ¿qué sabemos? Que su ángulo interior, cuyo ángulo interior es el triple de su ángulo exterior, E. ¿Ya? Repito, cuyo ángulo interior es el triple de su ángulo exterior. ¿Ya? Ángulo interior, fórmula, 180 por n menos 2. Perdón, sobre n, ¿no? Falta sobre n. Esto es igual al triple del ángulo exterior, y el ángulo exterior es la formulita 360 sobre n. Y aquí efectuamos la simplificación, ¿no? Aquí se va n con n. Puedo simplificar 180 ABA 1, 180 ABA 2. Y ahora continuar con las operaciones, ¿no? Me va a quedar que n menos 2 va a ser igual a 3 multiplicado por 2, 6. 6. Y de acá n vale 8. 8. La pregunta es, ¿cuántos lados tiene el polígono? No. La pregunta es, ¿cuántas diagonales tiene el polígono? ¿No? Y las diagonales que tiene, la vamos a encontrar con la formulita. Bueno, si tú no quieres aplicar la formulita porque se te olvidó, como no es un polígono muy grande, tú tendrías que dibujarlo, bueno. Tendrías que dibujar tu octógono ahí, ¿no? Dibujarlo y a partir de ahí, ¿no? Empezar a trazar las diagonales, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Bien, entonces seguimos nomás mejor aplicando la fórmula que va a ser un método más efectivo, ¿ya? El número de diagonales lo encontramos con la formulita, ¿no? N por n menos 3, todo esto entre 2, ¿no? Y ya pues como n vale 8, sería 8 por 8 menos 3, 5, todo dividido entre 2. Y esto obviamente sale 20.
O sea, en un octógono puedo trazar yo 20 diagonales. ¿Alguna pregunta? Porque me están pidiendo que haga una pregunta del nivel 3 para cerrar ya, chicos. ¿Todo bien? Excelente. Ya. ¿O tienen alguna pregunta? Hablen, chicos, hablen nomás, ¿ah? Ya. Bien, entonces seguimos. Nivel 3. A ver, nivel 3 no hay ningún gráfico. Vamos a hacer acá, ya que tenemos espacio. Podemos hacer la 13, 14, a ver un ratito. Ya, vamos a hacer la 16, ¿ya? Mira, calcula la suma de los ángulos internos de un polígono convexo si el número total de sus diagonales, o sea, ahí tenemos el dato, ¿no? Si el número total de sus diagonales, mira la pregunta, suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos. Si el número total de diagonales, es el dato, dice que es el triple de su número de lados, ¿sí? Diagonales, número de diagonales. Diagonales, fórmula n por n menos 3. Todo esto dividido entre 2, esto es igual al triple de n. Y aquí ya sabes qué puedo hacer, ¿no? Puedo simplificar esta n con esta n, ¿no? Y de ahí me va a quedar que n menos 3 es igual a 2 por 3, 6. Y de acá n vale 9. Bien. O como me piden la suma de ángulos interiores, la formulita recuerda que es 180 por n menos 2, ¿no? 180 por n menos 2. N es 9, 9 menos 2, 7. 180 por 7, pues sale ese número, ¿no? 1260 grados. Ya chicos, eso sería todo por el día de hoy. Voy a borrar todos los dibujitos. Y a continuación no te olvides que la tarea sería esta de acá, ¿no? Del 1 al 8. ¿Ya chicos? Del 1 al 8, página 196.